Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Esta es la 25ª parte de la serie de tutoriales dedicada a las fiestas decembrinas. Y en ella te enseñaré a tejer en crochet este elegante adorno para tu cocina. Se verá espectacular. Iniciemos tejiendo en color rojo. Y sobre la argolla vamos a tejer 25 medios puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. La segunda vuelta la vamos a tejer sobre los 13 siguientes puntos. La primera parte, la mitad, la vamos a hacer sobre la parte de enfrente de la cadena. Y por este lado, a la vuelta, vamos a tejer sobre la otra parte de la cadena que dejamos sin tejer. Hacemos 3 cadenas. Y vamos a tejer 6 macizos, tomando solamente la parte de enfrente de la cadena. Estamos tejiendo un punto en cada punto. En el siguiente punto vamos a tejer un macizo, 2 cadenas y nuevamente un macizo en el mismo punto, y continuamos haciendo estos 6 macizos. Y así quedó esta mitad de la vuelta. 3 cadenas, 5 macizos, en total 6 puntos. Después en el punto central de los 13 tejimos una V, que es un macizo, 2 cadenas y un macizo en el mismo punto. Terminamos con 6 varetas y ahora vamos a dar vuelta y vamos a tejer en esta parte de la cadena que se ve aquí como un hilván. Vamos a hacer exactamente lo mismo que aquí. 6 macizos, la V, 6 macizos. Terminamos de tejer en color rojo. Lo único que hicimos fue cerrar la vuelta con punto deslizado, cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja de lanera. Vean cómo quedó. Ahora, a pesar de que esto está tejido en círculo, en redondo, la vuelta es cerrada, vamos a tejer solamente sobre la parte de enfrente de los puntos. Una pieza completa. Cortamos, guardamos el hilo y después iniciamos otra pieza completa idéntica a la primera sobre este lado, y al final ya se van a unir en los costados y en la parte de abajo. Vamos a tejer ahora en estambre color verde, un verde intenso, un verde muy oscuro, y vamos a colocar el estambre en el primer punto. Y vamos a tejer en medio punto los primeros puntos hasta llegar a las 2 cadenas. En total fueron 7 puntos los que tejimos, y dentro de las 2 cadenas vamos a tejer un medio punto, 2 cadenas y nuevamente un medio punto. Y hacemos 7 medios puntos igual que tejimos aquí sobre los 7 siguientes puntos. Esta vuelta la tejimos por el derecho. A partir de aquí vamos a tejer una por el revés, una por el derecho hasta terminar. Todas las vueltas se van a iniciar con una cadena
el primer punto y el último se van a tejer en medio punto normal. El resto de los puntos vamos a tejer solamente en la parte de atrás de la cadena. En todas las vueltas va a ser lo mismo, tejemos en la parte de atrás de la cadena. Entonces tejo todos los puntos que tengo aquí hasta llegar a las 2 cadenas. Fueron 8 puntos y dentro de las 2 cadenas tejo un medio punto, 2 cadenas y un medio punto, y continúo tejiendo los 8 medios puntos que faltan, tejiéndolos solamente en la parte de atrás de la cadena. Y el último punto, recuerden que va a ir tejido normal en donde corresponde. Hago una cadena, volteo el tejido y el primer punto también normal en donde corresponde. Los restantes hasta llegar a las 2 cadenas tejidos tomando solamente la parte de atrás de la cadena. Y al llegar a las 2 cadenas, un medio punto, 2 cadenas y nuevamente un medio punto en ese mismo sitio. Tejemos solamente en la parte de atrás de la cadena en medio punto, un punto en cada punto. Y el último punto lo tejemos en medio punto normal. Hago una cadena, volteo y el primer punto normal, el resto tomando solamente la parte de atrás de la cadena. Al llegar a las 2 cadenas debajo de ellas vamos a tejer un medio punto, 2 cadenas y nuevamente un medio punto. Continuamos tejiendo el resto de los puntos tomando solamente la parte de atrás de la cadena, y el punto de orilla se va a tejer en medio punto normal. Vamos a tejer esto hasta tener en total 28 vueltas. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y esta misma pieza la vamos a tejer en el otro lado. Terminamos de tejer las 2 piezas, quedó una en la parte de enfrente y una en la parte de atrás. Así es como debimos terminar. Si tienen duda en cómo contar las vueltas, hay que irnos al lado del revés y van a ver que está el tejido acanalado. Entonces solamente contamos los canales que están aquí, los que están realzados, no los que están hundidos porque no se ven. Entonces aquí deben tener 14 canales realzados y esa es la cantidad de vueltas que deben tener. Dejamos esta pieza pendiente para unir y vamos a continuar tejiendo las flores. Vamos a tejer con estambre en color rojo 3 piezas de la siguiente manera. Hago 2 cadenas y en la primera de ellas un medio punto. Enseguida 3 cadenas. Y donde nacieron las 3 cadenas voy a tejer un macizo. Nuevamente 3 cadenas. Y donde nacieron las 3 cadenas ahora voy a tejer un medio punto. 3 cadenas y donde nacieron las 3 cadenas nuevamente un macizo. Después busco el primer medio punto que hice y ahí tejo otro medio punto. Aquí ya está el primer pétalo. Después hago una cadena y donde hice el medio punto tejo otro medio punto. Enseguida 3 cadenas. Donde nacieron las 3 cadenas voy a hacer un macizo. 3 cadenas. Donde nacieron las 3 cadenas voy a hacer un medio punto. 3 cadenas. Donde nacieron esas 3 cadenas voy a hacer un macizo. Y busco
el medio punto que tejí antes de iniciar el pétalo, y ahí hago un medio punto, una cadena, y en el último medio punto que tejí otro medio punto, y repito estos 3 pasos y hago medio punto nuevamente hasta terminar con 5 pétalos como estos. Al finalizar cierro con punto deslizado en este punto, dejo un poco de hilo para hilvanar el centro y cerrar por completo, y ahora sí ya remato y guardo el sobrante con una aguja lanera. Hay que hacer 3 piezas en total de 5 pétalos cada una. Así quedaron ya rematadas las 3 flores. Este es el lado revés y por este lado las vamos a colocar. Ahora con estambre en color verde manzana vamos a tejer también 3 piezas que serían ahora las hojas, y es el mismo procedimiento. Hago 2 cadenas, un medio punto en la primera de ellas, después 3 cadenas, un macizo donde nacieron las 3 cadenas, 3 cadenas, un medio punto donde nacieron las 3 cadenas, 3 cadenas, un macizo donde nacieron las 3 cadenas, busco el primer medio punto y hago un medio punto, hago una cadena, un medio punto en el mismo medio punto, hago una cadena en el último medio punto que tejí, otro medio punto, hago una cadena y nuevamente otro medio punto, y repito esto, vuelvo a hacer, tienen que ser 2 hojitas con esta separación, 3 cadenas y un macizo donde nacieron las 3 cadenas, 3 cadenas, un medio punto donde nacieron las 3 cadenas, 3 cadenas, un macizo donde nacieron las 3 cadenas, y busco el último medio punto que tejí y ahí nuevamente hago un medio punto. Estas ya son las hojas. Vamos a hacer 3 piezas iguales. Hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera, tanto el del inicio como el de la terminación. Y así quedaron ya terminadas nuestras hojas. Las vamos a colocar de esta manera, a esa altura, y ya sea que las quieran pegar o coser con el estambre del mismo color rojo, por supuesto, para que no se note, y las reservamos para poder armar nuestra agarradera. Para unir vamos a buscar el derecho del tejido, y sobre la argolla tenemos que ver la cadenita. Este es nuestro derecho. Si se ven como hoyitos, es el revés. Entonces, ya ubicando el derecho, vamos a unir solamente esta parte, esta vuelta en color rojo, el resto del cuadrado en verde, y al llegar aquí nuevamente en color rojo. Vamos a colocar nuestro estambre un punto antes del donde comenzamos a tejer en color rojo. Ahí hago una cadena y después voy a abrazar los dos lados, tanto el de enfrente como el de atrás, haciendo 2 medios puntos debajo del macizo. Después me coloco donde terminó la vuelta, entre la vuelta roja y verde, y saco un punto, y en vez de cerrarlo con color rojo, lo voy a cerrar con color verde. Aquí ya puedo cortar el rojo y ocultarlo con una aguja lanera o irlo llevando sobre el tejido en la unión en color verde. Entonces vamos a ir tejiendo un medio punto tomando ambas piezas, la de atrás y la de enfrente, vuelta por vuelta, un medio punto en cada vuelta. Y lo único que tenemos que ubicar es que vamos a hacer un medio punto en el canal que está realzado y uno en el que está hundido, y así
hasta terminar. Al llegar a esta parte, aquí dentro de las dos cadenas, tomando las dos piezas, vamos a tejer también un medio punto, dos cadenas, un medio punto, y continúo con medio punto hasta llegar aquí para decirles cómo terminar la unión. Terminamos aquí ya la vuelta en color verde. Este sería mi último punto, y en vez de cerrarlo con verde lo voy a cerrar con color rojo, y entonces ya continúo tejiendo los dos medios puntos debajo del macizo y un punto deslizado en el siguiente punto de los medios puntos que están en la argolla. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y procedemos a armar. Y para armar colocamos de esta manera las flores. Ya sea que hayan cosido o pegado las hojas, solamente le pegamos 3 pompones amarillos en el centro a cada una, y el moñito de listón en esta parte de aquí. Y así quedó terminada nuestra agarradera. Espero que te haya gustado mi trabajo. Y nos vemos en el siguiente video.